Muy bien. Eh, lo que vamos a ver, como les dije, son malformaciones congénitas. Este es un tema bastante importante, ya que es la tercera o cuarta causa de mortalidad neonatal, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando hacemos nosotros un diagnóstico situacional en cuanto a mortalidad neonatal, las primeras cuatro causas y las más frecuentes, las que siempre se evalúa cada año, es prematuridad, distrés respiratorio, infecciones, ¿no? Asfixia y malformaciones. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición para malformaciones congénitas. Hay muchas definiciones, pero esta es la que yo veo que abarca casi todo, ¿no? No solamente las malformaciones de tipo físico o estructurales, sino también las funcionales. Todo defecto congénito, toda anomalía, como toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular, en las cuales están las alteraciones a nivel enzimático o celular, ¿no? No necesariamente que estén presentes al nacer, sino que pueden aparecer más tarde, que sea de tipo externo o interna, que no sea muy visible también al momento del nacimiento, que sea de tipo familiar o esporádica. Esto va en relación mucho a la herencia autosómica dominante o recesiva, y que pueden ser únicas o también pueden ser múltiples, ¿sí? De ahí nació este término. La teratología es la parte de la perinatología que trata de estudiar los embriones y las causas que ocasionan estas malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Como los factores que condicionan estas malformaciones. El 3% de los recién nacidos en el mundo nacen con una malformación, que puede ser desde muy leve hasta muy grave, ¿no? Sin abarcar mucho algunos que son muy mínimos y no se consideran las estadísticas. Este término de teratología nació a raíz del uso de un antiemético por los años 60, que producía malformaciones a nivel de miembros superiores o inferiores, ¿no? Que es la talidomida. Entonces, de ahí nació prácticamente toda esta corriente con la teratología, tratar de ver con qué más o menos se relacionan estas malformaciones. La talidomida es un medicamento que se usa actualmente para otros usos, pero en los años 60 se utilizaba como antiemético en las hiperemesis gravídicas, ¿no? Entonces, bueno, se comenzó a usar cotidianamente, pero después de unos años comenzaron a observar que había una relación causa-efecto y observaron que la talidomida era la que producía estas anormalidades en, en estos niños, ¿no? Algunas definiciones operacionales para diferenciar. Cuando yo hablo de malformación, es un defecto morfológico de un órgano o parte de esta una región del cuerpo, en las cuales resulta de un anormal desarrollo intrínseco del proceso de morfogénesis, ¿no? En cambio, la disrupción, este defecto morfológico de un órgano o parte de este también, ¿no? Que resulta de un anormal desarrollo del proceso, pero por un factor extrínseco. Aparte de eso, hay que diferenciar bien lo que es deformación. Cuando hablamos de deformación, estamos hablando de una alteración de la forma. Hay muchos niños que me pueden nacer, por ejemplo, con una ah, asimetría de cabeza,
¿no? Y en las cuales está condicionada por la posición intrauterina o por tumores o miomas uterinos muchas veces. O también los que son por defecto posicional de los pies, ¿no? El famoso pie sambo, pie bar o pie valgo, ¿no? Esas también son deformaciones, ¿no? No son tanto malformaciones. ¿Por qué se puede producir? Hay tres puntos que vamos a ver. Uno es el genético, el ambiental, el otro es la herencia multifactorial, en las cuales a veces sobre una base genética actúan los factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, casi la tercera parte de todas se originan por una alteración genética, ¿no? Y constituyen cerca del 85% de las causas conocidas, porque podemos hacer un estudio cromosomial o de cariotipo, ¿no? En las cuales identificar la anomalía por las cuales ese niño tiene esa malformación. La mayoría de las malformaciones son desconocidas. No es que vamos a encontrar una etiología. Las aberraciones cromosómicas, estas son bastante frecuentes, dentro de ellas la más frecuente es la trisomía 21. Se calcula más o menos, fíjense el porcentaje, 6% de todos los cigotos presentan alteraciones. Y los embriones resultantes, muchos de ellos son abortados espontáneamente. Hay algunos que incluso no se implantan, ¿no? A nivel uterino. Por lo tanto, a veces ni cuenta se dan. U otros son abortados, ¿no? En las primeras semanas de la gestación. Las anormalidades numéricas generalmente resultan de una no disyunción. No disyunción significa que no ha habido separación, ¿no es cierto?, al momento de la meiosis de determinado número de cromosomas, por ejemplo, en el síndrome de Down, eso lo vamos a ver ya el día martes. En el par 21, normalmente el óvulo se separa en dos, ¿no es cierto?, en el transcurso de la meiosis, dando 23 cromosomas de un lado y 23 cromosomas del otro lado. Pero a veces al momento de esta separación, en la meiosis, en el proceso de meiosis, se queda pegado el cromosoma del par 21. Y cuando se junta del espermatozoide, ¿no? Ya no va a haber dos cromosomas en el par 21, sino va a haber tres, porque el espermatozoide va a aportar uno también. Entonces, y así van sucediéndose. Hay otras causas en las cuales no es todo el cromosoma, sino un brazo, ¿no? Puede ser el brazo corto del cromosoma 14, se intercambia con el brazo corto del cromosoma 21, y eso se llama translocación, ¿no? O incluso hay mosaicismos, ¿no? En las que solamente hay algunas células en nuestro organismo que son alteradas y otras células que están normales, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a entender la próxima semana. Por factores ambientales. Los factores ambientales son responsables más o menos del 7% de las malformaciones de lo que conocemos, ¿no? Porque ya les he dicho, casi el 50% de todas no se conocen de etiología. Y el resultado va a depender de en qué etapa de desarrollo actuó ese factor ambiental, ¿no? Entonces yo puedo tener en el ambiente agentes físicos, por ejemplo, las radiaciones, ¿no? Las radiaciones o aquellos que se van a someter a radiaciones por un proceso cancerígeno, pues no lo pueden hacer porque eso es teratógeno. Los químicos, tenemos todos los medicamentos, o sea, cualquier medicamento tiene el potencial riesgo de producir una alteración tipo estructural o tipo funcional, ¿no? Desde el comienzo del embarazo hasta el final del embarazo. ¿Cuándo actúan en forma estructural? Al comienzo del embarazo.
cuando actúan en forma funcional al final del embarazo, porque ya el niño está formado. Les pongo un ejemplo. Alguna droga, un metrotexate, por decir, si se le da en el primer trimestre, depende de en qué semana lo ven, pues va a producir alteraciones en el desarrollo fetal. Pongamos que tengo un proceso de infeccioso y que le dieron por ahí nitrofurantoína. La nitrofurantoína actúa como anticoagulante, ¿no? Entonces produce alteraciones de la coagulación, ¿no? Hay otros que producen alteraciones a nivel hepático al final del embarazo y el niño tiene muchas alteraciones a nivel bioquímico. Entonces, en químicos, pues tenemos un montón de sustancias, ¿no? Por eso se dice que si podemos evitar un medicamento durante la gestación, pues hay que evitarlo, ¿no? De los tipos infecciosos, algunos de estos los hemos estudiado ya cuando hemos hablado de infecciones congénitas, ¿no? Hemos hablado de citomegalovirus, de toxoplasmosis, del herpes, ¿no? La rubiola, que estos producen pues alteraciones a nivel neurológico, produciendo microcefalia, hidrocefalia a nivel cardiovascular, produciendo alteraciones de CIB, coartación de aorta, ¿no? Entonces, también tenemos factores infecciosos ahí. Y como ya les adelanté también, algunos factores mecánicos pueden actuar como agentes teratogénicos, pero en este caso es una alteración de la forma, ¿no? Como la comprensión intrauterina que puede producir alguna desviación o alguna asimetría del cuerpo. Y el último es la herencia multifactorial. En este es la combinación, ¿no? Yo tengo ya una predisposición genética sobre la cual va a actuar un agente ambiental potencialmente teratogénico. Por lo general, por esta causa son malformaciones únicas, labio leporino, por ejemplo, defectos del tubo neural, luxación de cadera, estenosis pilórica, hipertrófica. En esto siempre hay que estar pidiendo en el dato de la anamnesis datos sobre la familia, sobre antecedentes, si tiene hermanitos o si tiene ya primitos o familiares que han tenido esta alteración, ¿no es cierto? Por ejemplo, los defectos del tubo neural están muy relacionados a la deficiencia de ácido fólico, ¿no? Pero se dice que hay un factor genético, y eso sí lo comprobé, eh, con la presencia de una mamá que tuvo 3 hijos. ah, el primer hijo salió con mielomeningocele, con alteración de cierre de tubo neural en la región lumbosacra. El segundo tuvo un segundo hijo, salió igual, y tuvo un tercer hijo y salió igual. Entonces, si bien es cierto, en el primero no tomó ácido fólico, para el segundo y tercero sí lo tomó, pero igual, ¿no? Quiere decir que había un factor genético, de todas maneras. En el labio leporino también lo hay, ¿no? Ese factor genético. Ustedes saben que esto está representado incluso en muchos grabados o orfebrería o los huacos incaicos, ¿no? Y en la época incaica tenían esa costumbre, ¿no? De que a ellos, los que tenían labio hendido o labio leporino, eran considerados como maichas, ¿no? Como curanderos, brujos, ¿no? De alguna manera trataban de ayudar a la población. Entonces, pues los incas no querían que estos se extinguieran, ¿no? Entonces los reunían, no solamente a los labios leporinos, sino a otros que tenían algunas otras malformaciones y que tenían esa capacidad de ser curanderos, en barrios separados, ¿no? Esto lo describe Arias Estela en un libro de patología
de patología médica, ¿no? Eh, sobre las culturas incaicas, ¿no? Y preincas. Y entonces se potenciaba, ¿no? La herencia genética, en estos casos cuando pues hacían pareja entre ellos. Las malformaciones representan entre la tercera a cuarta causa de mortalidad, ¿no? Fíjense, casi el 15%. Nosotros sí encontramos en la cuarta, para nosotros, el primero, pues, es la síndrome de estrés respiratorio y la prematuridad, ¿no? Como causa de muerte también. Las infecciones, tenemos las asfixias y tenemos las malformaciones, ¿no? Esas cuatro son las más grandes que también se coincide casi en todos los hospitales. Es parte importante de la mortalidad neonatal. Se supone que los que se mueren pues son esos que tienen malformaciones que son incompatibles con la vida o que han tenido complicaciones en su corrección o en su intervención quirúrgica. Igual acá, para todos los pesos, tenemos prácticamente casi la cuarta parte también, ¿no? Primero están las prematuridad, la sepsis bacteriana, ¿no? Este es del MINSA, datos del MINSA, malformación está con 15 y cuarto, el distrés respiratorio. Es muy importante, ¿con qué empezamos? Hay que hacer una buena historia clínica. Siempre repito eso. De la anamnesis yo saco casi el 60% de lo que es el diagnóstico, ¿no? Así que el antecedente es importante para mí. Investiguemos la historia familiar, veamos por lo menos unas 3 generaciones por ahí, los primos, ¿no? Primos hermanos, tíos, ¿no? Abuelos, y averiguar la edad de los papás. Muchas malformaciones están relacionados o son edad paterna dependiente, sea del papá y de la mamá, ¿no? En el caso de síndrome de Down, si bien es cierto, el síndrome de Down es más frecuente la edad materna, muchas veces también es la paterna, ¿no? Casi en el 20-30% aporta el papá el problema, no necesariamente siempre es la mamá. Entonces, con la edad, pues hay ciertas mutaciones que se pueden presentar, en el caso de acondroplasias, osteogénesis imperfecta o síndrome de Down, ¿no? La historia prenatal, esta sí se debe averiguar bien desde el momento de la gestación, qué problemas tuvo durante la gestación, si hubo por ahí amenazas de aborto. Muchas de las veces ya tenemos el diagnóstico por ecografía de las malformaciones, antes no se hacían, ¿no? Ahora sí. Algunos antecedentes como polidramnios, ¿no? Que puede indicar alguna alteración del tracto gastrointestinal como la atresia esofágica, porque el niño no va a deglutir el líquido amniótico, o también el oligohidramnios, ¿no? Que puede indicar, ¿no? Alguna obstrucción a nivel renal o una agenesia renal, ¿no? Porque el bebé no tiene buena diuresis, que es parte del volumen del líquido amniótico. Ahora, no necesariamente es por esto, ¿no? Pues las polidramnios y los oligohidramnios hay otras causas. Pero siempre cuando tengamos estas patologías, tenemos que descartar algún problema. Empecemos con lo que es malformaciones gastrointestinales. Vamos a hacer 4 grupos de malformaciones gastrointestinales, musculoesqueléticas, cardiovasculares y neurológicas. Entonces, empecemos con las gastrointestinales y vamos a empezar con lo más frecuente, que es el labio leporino. Y esto es probablemente lo que más van a ver ustedes en su práctica médica, ¿no? Y las características pueden variar desde una pequeña escotadura, como en este caso, hasta una fisura completa y bilateral, ¿no? Entonces yo puedo tener solamente un labio leporino
unilateral, se dice incompleto porque no está comprometido el paladar y si se dan cuenta tampoco llega a la base de la fosa nasal, solamente es de labio. El unilateral completo, sí, ¿no? Llega hasta, compromete la base del paladar y por lo tanto llega a la fosa nasal correspondiente, pero si es de un solo lado, ese es unilateral. Completo, porque está con paladar hendido más. Y el bilateral completo, pues es de los dos, ¿no? Llegan a las dos fosas nasales. Hay dos defectos acá, fisura palatina bilateral también. Esto es más dificultoso porque le dificulta mucho al niño para poder alimentarse. La incidencia va, más o menos es uno de cada 500 o 1000 recién nacidos vivos. Pero sí, nosotros vemos con más frecuencia porque es hospital de referencia, ¿no? Entonces, sí podemos tener seguido estos casos de labio leporino. Si nosotros tenemos más o menos unos 25.000 nacimientos en Cusco cada año, consideren que hay de 25 a 50 recién nacidos con labio leporino, ¿no? Esto dificulta bastante la succión, ¿no? Antes, lo que hacíamos hace años nosotros, nos ayudaba el odontólogo y nos hacía unos obturadores palatinos, ¿no? Pero este era muy, no funcionaba bien primero porque no se podía fijar en las hendiduras palatinas y también tener en cuenta que el niño va creciendo, ¿no? Y en algunos casos pues le producía un daño, ¿no? Erosión ahí. Entonces ahí era un problema. Actualmente utilizamos dos cosas, ¿no? Uno es tratar de poner unas cintas de esparadrapo acá, tratar de obstruir a cada lado para que pueda hacer una mejor presión. Y utilizamos también tetinas especiales, ¿no? Hay unas de marca NUC para labio leporino. Entonces, con eso van mejor. Además, la técnica, ¿no? de lactancia para estos niños es una técnica especial que le llamamos técnica del caballito, en las cuales el niño está sentado en el regazo de la mamá para que pueda deglutir y no pueda aspirarse muchas veces. Eh, el labio leporino se corrige generalmente después de los 3 meses. Hay una regla de los 10 que dicen después de 10 semanas, que tenga más de 10 libras, ¿no? Que tenga más de 10 de hemoglobina, porque el niño, pues con los meses va bajando su hemoglobina. Y el paladar es ya reparable de aproximadamente al año de edad, ¿no? Eh, Hay muchos problemas, como le digo, que vamos a tener eh, después, incluso grados variables de distorsión nasal, ¿no? Puede haber infecciones recurrentes de oído porque hay como que la trompa de Eustaquio en su desembocadura a nivel faríngeo posterior, o nasofaríngeo posterior, está distorsionado, justo por el paladar hendido. Hay deficiencias para aumentar de peso por el problema de alimentarse. Puede haber regurgitaciones nasales durante la alimentación con biberón, retardo en el crecimiento. Una vez que se corrige, también tenemos este problema de que los dientes están mal alineados, después tienen que ser sujetos a hacer ortodoncias, ¿no es cierto? Deficiencias del lenguaje va a depender mucho de que cómo quede el paladar, porque el paladar es nuestra caja de resonancia, ¿no? Y en sí, bueno, los problemas de alimentación posterior siempre los va a tener un poco, ¿no? Y sobre todo en el hablar también. Otro de los problemas que puede haber con frecuencia es hernia diafragmática. La hernia diafragmática es un defecto que ocurre a través del diafragma, ¿no? Que puede ser al lado izquierdo o al lado
derecho. Como ven acá, el defecto está acá, ¿sí? Y todo el contenido intestinal se ha ido al lado izquierdo. Y si esto ocurre ya en el desarrollo fetal, lo que va a pasar es de que ese pulmón de ese lado no va a desarrollar bien y va a haber una hipoplasia pulmonar del lado afectado. Las hernias pueden ser en ambos lados, ¿no? Pero el más frecuente siempre es el izquierdo, ¿no? Tenemos dos tipos. Cuando ocurre en el lado izquierdo del diafragma, como en esta radiografía, se le llama hernia de Bodalek, ¿sí? Y está desplazado todo, ¿no? Está desplazado el corazón, en todo el mediastino, los ruidos cardíacos incluso los van a escuchar en el audio contralateral, ¿no? La de Morgagni es cuando ocurre en el lado derecho, es menos frecuente, pero porque está el hígado además ahí, ¿no? Más o menos es un 80-20, ¿no? El más frecuente siempre es el izquierdo, por eso en los diagramas siempre lo van a encontrar esto en el izquierdo. Entonces, en el feto se va a producir una hipoplasia pulmonar, ¿no? Porque este pulmón, que está comprimido acá, no va a desarrollar. Y el desplazamiento del mediastino hacia el otro lado. Cuando nace el bebé va a respirar, va a entrar aire, pero el estómago está acá, fíjense, y parte de los intestinos también. Entonces va a haber un tórax abombado, ¿no? Y un abdomen excavado. ¿Se acuerdan que había un capítulo en reanimación neonatal, ¿no? Que decía, cuando no responde a la reanimación y ustedes encuentran un abdomen excavado, ¿no? Piensen que sea una hernia diafragmática y ahí me tienen que intubar, ¿no? Porque cuando ustedes ventilan con bolsa y máscara, el aire va a entrar al estómago y esto va a comprimir más a los pulmones, ¿no? Produciendo mayor dificultad respiratoria. La auscultación, como les digo, lo van a encontrar más, una disminución del murmullo vesicular o la presencia de ruidos hidroaéreos acá, ¿no? En mi tórax izquierdo, como comprometido. Otra malformación son las atresias esofágicas. Esta es una clasificación según Gross. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Hay 4 tipos, A, B, C, D, E, son 5. El más frecuente es ese. Es una atresia esofágica, atresia porque no hay comunicación, ojo, ¿sí? Atresia esofágica, con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿sí? La denominación sería así, atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. Si ustedes le toman una radiografía a este niño, acuérdense que estos niños son los que tienen antecedentes de polidramas. Ustedes le tienen que tratar de pasar la sonda. Hay que ver permeabilidad esofágica, por lo tanto, traten de pasar una sondita, pero la sondita va a tener acá o se va a regresar, o va a tener un stop, ¿no? En este caso, cuando ustedes le toman una radiografía, va a haber aire en intestinos, en estómago e intestinos. Pero fíjense en la tipo A y en la tipo B. Si yo tengo una atresia sin fístula, cuando ustedes van a tomar una radiografía, en el abdomen va a ser blanco. ¿Por qué? Porque no, ¿por dónde va a pasar el aire? Va a ser un abdomen blanco, no va a haber aire en la radiografía de abdomen. O si tienen, que es el 4% de todos los casos, en este es 90. O si ustedes tienen una atresia con fístula proximal, o sea, la fístula es acá, pero la atresia del saco está distal, igual, no va a pasar. O sea, en la A y en la B no van a encontrar ustedes aire en una radiografía de tórax.
La tipo D es una atresia con fístula en ambos cabos, o sea, atresia con fístula proximal y fístula distal. Y en este también va a pasar el aire, ¿sí? Pero no va a haber paso de, de los alimentos, de la leche en este caso, ¿no? De la sonda tampoco va a pasar. Hay que tener mucho cuidado con estos niños, ¿no? Hay que identificarlos, a estos que tienen la fístula proximal, ¿no? La B y la D. ¿Por qué? Porque va a haber aspiración pulmonar por leche. El quinto es una de las más raras, es el 1% de todos los casos, es fístula en H. O sea, en realidad no hay atresia, pero hay una fistulización tráqueo-esofágica. Por eso le llaman fístula en H. Está la tráquea, está el esófago y una comunicación al centro, ¿no? ¿Cuándo sospechar en polidramios? Nace el bebé que puede presentar cialorrea y cianosis. O sea, un saliveo excesivo, ¿no? Entonces, por ahí, con una sonda 8 o 10, pues hay que tratar de ver o de comprobar la permeabilidad del, del esófago. Ah, una radiografía de tórax puede revelar un extremo proximal ciego del esófago cuando ustedes le ponen una sondita, ¿no? Le pueden dejar la sondita ahí, la sondita a veces, muchas veces se dobla en el saco ciego y se va a dibujar, ¿no? Porque las ondas siempre son radiopacas, tienen unas rayitas radiopacas, entonces se ven en una radiografía. O si no, hacer una radiografía por contraste, ¿no? Se puede poner contraste, una pequeña cantidad de contraste diluido, por una sondita y se toca la radiografía. ¿Cuál sería el problema? Que a veces, si me encuentro con estos casos, pues puede que vaya hacia el pulmón la sustancia de contraste, ¿no? Y se va a dibujar ahí esa sustancia de contraste del pulmón, pero no es conveniente, ¿no? La sustancia de contraste es irritante a nivel pulmonar. Entonces, como les repetía, los tipos A y B va a haber ausencia absoluta en una radiografía de abdomen, ¿no? En cambio, en los C, D y E, sí, el tracto intestinal aparece distendido igual con aire. Las atresias intestinales. ¿Ok? Seguimos con atresia. Atresia significa sin, ¿no? O sea, no hay comunicación, que es diferente de decir estenosis, es un estrechamiento. Puede haber estenosis intestinal o puede haber atresia intestinal. En atresia intestinal, sobre todo esas atresias altas, por ejemplo, las atresias duodenales, igual vamos a encontrar como antecedente polidramios, ¿no? Mayor frecuencia cuanto más alta. Distensión abdominal, vómitos, igual. Puedo tener atresias intestinales altas y bajas. Si yo tengo una atresia intestinal de la porción anterior del intestino, pues va a haber una distensión abdominal epigástrico, ¿no? De mi abdomen superior. En cambio, cuando es bajo, la distensión es generalizada, ¿no? Igual los vómitos, ¿no? Los vómitos, si son solamente superiores, pueden ser biliosos, ¿no? O mucosos, dependiendo de que si son posampulares. Pero cuando son bajos, sí, pues muchas veces son fecaloideos, ¿no? Meconio. Algunas veces puede eliminar meconio, depende. Si son altas, puede que haya un poquito de meconio al final. Y ese meconio, que es en poca cantidad, puede que no esté con el color adecuado. ¿Por qué? Porque no pasó por la bilis, que es el que le da el color a ese meconio. Entonces, un meconio blanco nada más. No hay eliminación de gases. Es una malformación incompatible. Esto ustedes me deben referir al hospital, ¿no? Bien venosa, NPO y sonda, ¿no? Sonda para descomprimir, lógicamente, porque va a seguir produciéndose las secreciones a nivel gastrointestinal. Un endovenoso con un pico adecuado, ya saben, 4 a 6.
Va bien. Este, por ejemplo, es una radiografía de una obstrucción intestinal alta, ¿no? Y lo clásico es eso, que se le llama imagen de doble burbuja, una y dos burbujas. Clásico de una atresia duodenal. Y por debajo, como le ven, no hay nada, ¿no? En cambio, cuando hay más bajo, ustedes ven acá el estómago y ven masas intestinales y comienzan a ver niveles, ¿no? Niveles hidroaéreos, estos niveles. Entonces, acá hay una mayor distensión, una obstrucción intestinal baja, atresia intestinal de las partes inferiores del intestino, ¿no? Puede ser de la parte final del yeyuno o ilio, ¿no? Otro es el onfalocele. El onfalocele es una protrusión de las vísceras abdominales a través del anillo umbilical. Del anillo umbilical. Esto se produce porque durante el desarrollo embrionario, eh, si se podrían acordar un poco de embriología, hay una salida primero de los intestinos, ¿no? De todo el conducto onfalomasentérico, y después tiene que regresarse nuevamente a la cavidad abdominal y cerrarse. En algunos casos, pues el intestino no consigue volver a la cavidad abdominal después de esa protrusión fisiológica que ocurre entre la sexta a la 10ª semana, ¿no? Esto se da entre 2.5 por cada 10.000 nacidos vivos, tasa de mortalidad es del 25% y puede estar asociado a alteraciones cromosómicas en un 15%. Si se dan cuenta, las vísceras acá están cubiertas, ¿no? Por una membrana, que es el peritoneo, ¿sí? Y rodeado del amnios, que está rodeando el cordón umbilical. Tratamiento acá es para que ustedes me requieran, ¿no? Con una compresa estéril, húmeda, lo tienen que mojar con agua estéril, ¿no? Para que no se seque el saco, ¿no? Para que no se seque este saco, porque si se seca, se parte y se va a tener mayor riesgo de infección. Lo ideal que estos niños no nazcan con ustedes. Lo ideal es que nazcan en un hospital, de que haya un diagnóstico ya prenatal del onfalocele. De tal manera que estos niños nazcan por cesárea y ahí inmediatamente se hace la intervención. Muchas veces, dependiendo del defecto a nivel umbilical, pues a veces la tela no alcanza, no alcanza la piel. Entonces hay que poner unos cobertores hasta que siga creciendo y poco a poco ajustar, ¿no? Dar puntos de anclaje para poder poco a poco acercar el abdomen y que el contenido intestinal entre, ¿no? Eso lo hacen con esta técnica de silo de Schuster, que es como una bolsa de recolección de sangre, y comienzan a reducir, ¿no? Poco a poco, 2 a 3 centímetros diarios, tratar de que crezca la barriguita y los intestinos vayan introduciéndose en la cavidad abdominal. Hay otros cuando son pequeños, sí que en una no lo cierran, ¿no? Pues no hay problema. Sobrevida 85% con cirugía. Esto es diferente. Gastrosquisis, pareciera que es un onfalocele, pero acá no hay saco. Acá no hay el amnios, no hay el peritoneo. El, los, el contenido abdominal se ha desarrollado fuera de la pared abdominal por un defecto que hay en la pared anterior del abdomen por encima del ombligo. ¿Sí? O sea, respete el ombligo. Ustedes lo van a ver el ombligo y el cordón umbilical normal. Se da uno en cada 10.000 nacidos vivos. Se ha visto que hay un incremento por consumo por cocaína, tasa de mortalidad 10%, y en este caso también es intervención, ¿no? Se debería hacer también diagnóstico por ecografía, pero acá, ¿cómo me lo referirían ustedes? Si está expuesto, igual, compresa estéril
y mantener húmedos los intestinos, porque se van a resecar los intestinos. Y hay que estar humedeciendo y humedeciendo los intestinos. En este caso, sí me pueden poner antibióticos porque me está expuesto. Entonces, el riesgo de infección es grande, no está protegido. Y cirugía. Sobrevive igual con cirugía el 90%. Y a diferencia del onfalocele, no está asociado a anomalías cromosómicas. ¿Sí? Es una diferencia importante. Y la malformación anorrectal. Son estas membranas anales en las cuales no se consigue una permeabilización del recto y del esfínter anal. Todo está cerrado completamente. Y esto ocurre generalmente entre las semanas 5 a 7 de gestación, ¿no? Antes se decía que teníamos que ponerle una sondita, que poner termómetro. No es necesario. Fíjense cómo en la figura está haciendo. El diagnóstico de una malformación anorrectal es por inspección, netamente por inspección. Se separan las nalgas y se ve. Y fíjense cómo acá debería estar el ano, ¿no? ¿Por dónde está saliendo el meconio? Por el escroto, ¿no? El meconio ha buscado ahí por dónde salir, en este caso. Y se forman, pues así, fístulas recto escrotales, ¿no? En mujercitas a veces sale por la vaginita, recto vaginales o recto uretrales también, ¿no? A veces por el costadito, por acá por alrededor. Y esas son fístulas recto perineales, ¿no? Pero es fácil tratar de separar así y inspeccionar, no tienen que hacer ninguna otra cosa. Solamente es por inspección. El tratamiento básicamente es en cirugía. Muchas veces está asociado a otras malformaciones e incluso forma parte de muchas malformaciones sindrómicas, como el síndrome Bachter, ¿no? En las cuales hay compromiso a nivel vertebral y urinario. Supervivencia al 95%. Lo que se hace acá de primera instancia, cuando ustedes nos mandan o cuando el niño nace en hospital por ahí y lo llevamos al cirujano pediatra, se le hace una colostomía, ¿no? Hasta que el niño más o menos crezca, tenga un peso más allá de los 3 4 meses y ahí se puede hacer una reconstrucción. Hay que determinar qué tipo de ano es. O sea, a veces hay malformaciones anorrectales bajas, en las cuales es mucho más fácil, pero a veces, muchas veces la atresia es alta, ¿no? De 2 3 centímetros de donde debería estar el ano. Malformaciones musculoesqueléticas. A nivel de miembros superiores y inferiores hay muchas alteraciones que se pueda tener. Y los nombres o la nomenclatura es dependiendo de qué tipo de malformación tenga. Por ejemplo, comencemos del sufijo, melia. Ese es el sufijo que corresponde a extremidad. Si yo pongo amelia, yo tengo un prefijo, más melia sería sin extremidad, ¿no es cierto? Si media es extremidad, a, que significa sin, es ausencia completa de extremidad. Hemimedia, de la mitad, la mitad de la extremidad. Focomedia, extremidad en forma de foca, apariencia de aleta de foca. Adactilia, ausencia de dedos. Afalangia, ausencia de falanges, ¿no? Dactilia, de dedo, y falange, de las falanges. Y ahí pueden ver una serie de alteraciones que podemos tener. Esta es sirenomelia,
o sea, extremidad en forma de sirena. Se acordarán de esta niñita, ¿no? De la famosa niñita Milagrito Cerrón, ¿no? Huancaína, que ha fallecido algunos años, ya a los 15 años de edad. Este era su fusión, es una fusión de las extremidades inferiores, ¿no? Y en forma de sirena, ¿no? Prácticamente, ¿no? Con las aletas a los costados. Es una malformación muy poco frecuente, fíjense la incidencia 1 en 100.000, pero sí hubo esta niñita huancaína y que falleció por complicaciones, ¿no? Porque, bueno, se la operó, tenía complicaciones de tipo urinario, ¿no? Genitourinario, las cuales le produjo la muerte. Después tenemos los siameses, ¿no? Que también son raros. Sus nombres van en relación a por dónde están unidos, ¿no? Es una alteración en el momento de la división del huevo, ¿no? Una vez fecundado. Los gemelos, pues se dividen completamente. Estos han sido gemelos que no se han dividido bien. Entonces, dependiendo de que por qué sitio se han quedado fusionados, va el nombre, ¿no? Del tórax, toracopagus, craniópagos, pues del cráneo, isquiópagos, por la pelvis, onfalópagos, por el abdomen, dicéfagos, también hay niños pues que tienen un solo cuerpo y dos cabezas, ¿no? No es que estén fusionados, sino que dos cabezas en un solo cuerpo también. Eso se llama dicéfagos. Las alteraciones más frecuentes a nivel de extremidades son las polidactilias, son las adactilias, son las sindactilias. La polidactilia, como su nombre lo dice, es más de 5 dedos, ¿no? ¿Eh? Y esto muchas veces puede ser en forma parcial o total, o incluso he visto alguna vez en todos los miembros del pie y de la mano, por ejemplo. 6 por 4, 24 dedos. Y puede haber así. Eh, Suele heredarse como característica autosómico dominante, ¿sí? Entonces hay que preguntar bien a los papás. Fíjense, acá hay varios tipos, ¿no? Hay de tipo preaxial, axial. Vamos a ver acá. Los preaxiales es cuando el dedo duplicado está en el lado radial de la mano. El lado radial es donde está el pulgar, ¿sí? Donde está el pulgar. Y en el lado tibial del pie, ¿no? Las posaxiales es cuando el dedo duplicado está en el lado cubital de la mano, o sea, donde está el meñique, como en este caso. Y central es cuando el defecto está en el centro, ¿no? Afecta a los dedos centrales de la mano del pie. Hay este tipo de mano hendida, muchas veces le dicen como de la mano de cangrejo, ¿no? Una serie de malformaciones que hay en esta forma, ¿no? De mano hendida. Que puedes haber incluso sindactilia. Fíjense, acá no se ha terminado de dividir el dedo, ¿no? Es como que está fusionado los dedos. El término sindactilia no significa sin dedo, ojo, sin significa a. Cuando yo les diga que es sindactilia es fusión, están pegados por una membrana, ¿no? Esto suele ser bilateral, ¿no? Igual es de carácter dominante. Después, esto también, que es bastante frecuente, ¿no? Los pie bot, o talipes, o pie sambo, ¿no? Es la desviación del pie hacia adentro o hacia afuera, ¿no? También hay de tipo genético y hay de tipo posicional. Las de tipo posicional no es problema porque vuelve a su sitio, ¿no? Las de tipo genético son rígidas, ¿sí? Yo puedo tener un pie bot flexible, en las cuales regresa al eje central, o puedo tener un pie bot o pie sambo rígido, en las cuales yo lo trato de regresar al centro y no se deja. Esos son los que hay que
que tener cuidado, ¿no? Y hay que derivarlo al especialista para su tratamiento. Va haciendo corrección con yesitos, ¿no? Y cambiando cada 15 días ahí el yesito. Entonces, para esto hay la teoría mecánica, que es en el caso de las deformaciones por pivot flexible, la teoría genética o neuromuscular, que va más en relación al pivot rígido. Hay una serie de variaciones del pivot. Hay los metatarsovaros, los talovalgos, como en esta se muestra el talón, ¿no? Y está hacia adentro, talovaro, talovalgo hacia afuera. Todo lo que sea varo va pie mirando hacia adentro. Todo lo que sea valgo va hacia afuera. ¿Sí? Cuando es hacia afuera el pie, valgo. Cuando es hacia adentro el pie, varo. Hay también pies en mecedora, como en este caso. Metatarsodaros, los piequinos, talovalgos, presenta el talón, es el que está ahí. También hay alteraciones a nivel de rodilla, ¿no? Este, por ejemplo, está hacia adentro, sería un genu viene de rodilla, genu varo, ¿no? Y la desviación hacia afuera del pie, con unión de las rodillas, sería un genu valgo, ¿no? En este caso. Todos esos casos hay que derivarlos al traumatólogo, ¿no? De las condrodistrofias, ¿cuál es el más conocido? La condroplasia. La condroplasia son los pequeños de talla pequeña, ¿no? Ya saben que cambió la denominación, ¿no? No se les ocurra decir por ahí enanos, porque ya no es aceptado. Entonces son personas, son niños de talla pequeña. No sé si han visto el último campeonato que ha habido, ¿no? Ha habido un campeonato de los de talla pequeña, campeonato de fútbol. Muy bien. ¿Cuál es el problema acá? El problema está que hay una alteración de la transformación del cartílago en hueso, ¿no? Eso es lo que pasa en la condroplasia. No se transforma el cartílago en hueso. La más conocida es esta. ¿Qué características tiene? Fíjense la frente amplia, ¿no? El tamaño de la cabeza, desproporcional en relación al cuerpo, ¿no? Extremidades pequeñas, con un tronco normal. El desarrollo cognitivo suele ser normal en estos niños, no, no es ningún problema. Otro problema, la osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta es una alteración de la producción del colágeno. El colágeno es lo que le da la resistencia al hueso, ¿no? Para que no se rompa, para que no se quiebra. Entonces, al no haber colágeno en los huesos, estos huesitos son muy frágiles, ¿no? Son como esos palitos de pan, se fracturan muy fácil. Entonces, las fracturas es frecuente e incluso intraútero. El niño ya puede nacer, como esta radiografía, ya con callos óseos anteriores, ¿no? Antiguos, durante la etapa prenatal, con deformación de los miembros inferiores. Y este es un recién nacido, si se da cuenta, ahí está todavía su ombligo, ¿no? Pero tiene estos ya callos, ¿no? La displasia de desarrollo de la cadera, esto es lo que debemos revisar en todos los niños, ¿no? Hay factores predisponentes en los cuales ustedes tienen que ver siempre. ¿En quiénes es más frecuente? En el primer embarazo, porque están sujetos a mayor compresión por parte del útero, ¿no? Los del sexo femenino, son casi 9 mujeres por cada varón con displasia de desarrollo de cadera.
sea, si es primer embarazo y mujer, ay, mejor hay que hacerle una ecografía. Y la ecografía se hace después de entre las 3 a 4 semanas de vida. Presentación de nalgas también, porque una cosa es que la pelvis desarrolle en el fondo uterino, que es amplio, y otra cosa es que desarrolle en el estrecho superior, que es angosto. Entonces, no hace desarrollar bien esto, ¿no? Por eso se llama displasia del desarrollo de la cadera. Ya no se utiliza ese término, que se utilizaba hace muchos años, luxación congénita de cadera. Los niños que tengan tortícolis, porque puede que estos niños han tenido compresión intrauterina, igual que los de pie varo, ¿no? La predisposición familiar, hay un fondo genético en displasia, entonces averiguar sobre los hermanitos, sobre los padres, ¿no? Que si han desarrollado o han sido tratados por displasia de cadera. En los gemelos también es por competencia del espacio intrauterino, ¿no? Pues hay dos maniobras que se trata de hacer. Uno es el Barlow, que es tratar de luxar la cadera, porque se trata de sacar la cadera, metiendo un poco la rodilla hacia adentro y sacando el acetábulo hacia afuera y presionando hacia abajo, ¿no? De esa manera. Entonces se trata de luxar con el Barlow. ¿Qué se hace con el ortolán? El ortolán es una reducción de los miembros de tal manera que si está luxada, yo lo que trato es de reducir, meter. Si encuentro un clic en cualquiera de las dos maniobras, es sospechoso de que haya una displasia de caderas. Hay que saber interpretar una radiografía cuando pedimos una radiografía de cadera, ver las líneas, ¿no? Se trazan líneas para ver los ángulos. Generalmente, el núcleo de osificación, ¿qué es esto? Aparece después del 4 mes de vida, por eso es donde no se toma radiografía a un recién nacido entre la tercera y cuarta semana se le hace una ecografía de cadera cuando nosotros tenemos un factor de riesgo o sospechamos por clínica que pueda tener una displasia de desarrollo de cadera. En la radiografía ya podemos encontrar el núcleo de osificación, que tiene que ser simétrico, ¿no? Tiene que aparecer los dos sitios. Trazamos las líneas de Hill-Rein y la de Perkin para poder hacer el ángulo. El ángulo acetabular es este. El ángulo se va achicando cada vez que el niño crece en edad en meses, ¿no? Entonces sacamos este índice acetabular, ¿no? Ver la línea o el arco de Shenton, que se llama es esta, ese arco en las cuales esta parte de escotadura del fémur tiene que coincidir con la pelvis, con este arco acá del pubis, ¿sí? Igual acá. Acá lo vamos a ver con mayor claridad. Fíjense que los núcleos de osificación de la cabeza de fémur pues no han desarrollado por igual, ¿no? Acá hay una hipoplasia. Fíjense ese techo acetabular que está bien desarrollado acá. Fíjense ese techo acetabular cómo está. Si yo trato de ver acá el índice acetabular, trato una línea acá y una línea por acá. Y este ángulo lo mido y es bien amplio. Pues no ha desarrollado el techo acetabular. Fíjense la línea de Shenton acá, ¿sí? Fíjense la línea de Shenton acá, cómo está. Debería estar acá igual, a la altura más o menos, de debajo. Entonces acá hay una luxación de la cadera izquierda, ¿no? ¿Qué hace el tratamiento? Nos referimos al traumatólogo, se le pone estos arnés y con esto el niño se trata de abducir las extremidades con la idea de reducir la cabeza de fémur para que esté adentro, ¿no? Mediante este arnés que se llama arnés de Pavlik. Si fracasamos con este método, pues el otro es el quirúrgico y ponerle después un yeso. Justo el día de ayer vi en mi consultorio un niño que me lo trajo porque lloraba mucho, lloraba demasiado desde el día anterior que no calmaba.
y tenía este arnés. Cuando le hemos sacado el arnés y vi el esternocleidomastoideo acá, el tamaño del esternocleidomastoideo acá era 3 veces más o 4 veces más de lo que tenía acá. Que había pasado una lesión del esternocleidomastoideo por esto. Como cuando hay ruptura de... ¿Por qué? Porque el niño dice pataleaba, pataleaba. Y el niño no tiene que patalear. Si pataleaba es ¿por qué? Que el arnés estaba mal puesto. No tiene que estar flojo el arnés. El niño tiene que estar con las piernas bien hacia arriba, ¿no? De tal manera que no tenga esto de para jalar, ¿no? Y ya estaba pateando, pateando, y entonces lo agarraba. Muy bien, cardiopatías congénitas. eh, es muy frecuente, ¿no? Se dice que la incidencia de cardiopatías más o menos es un 5 a 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Pues nosotros tenemos más, y eso es porque tenemos prematuros, y muchas veces los prematuros tienen foramen oval permeable, que no se considera a veces como una cardiopatía, a pesar de que es un niño que sopla, sopla el corazón, que se escucha, es audible el soplo, ecográficamente ahí el defecto, y eso es lo más frecuente en prematuros hospitalizados, ¿no? Pero en sí, cuando hay defectos fuera de ellos, eh, bueno, ahí es donde vamos a considerar estas anomalías estructurales, que pueden ser del corazón o de los grandes vasos que salen del corazón, ¿no? Esto más o menos se desarrolla entre la tercera a 10ª semana de gestación. ¿Por qué? A la cuarta semana ya hay latido cardíaco, ¿no? A la cuarta semana de gestación en un feto. ¿Cómo lo clasificamos? Como cardiopatías congénitas asianóticas, que son las más frecuentes, 65%, y las cianóticas, 20%. ¿Cómo diferenciamos una cianótica de una asianótica? Y hacemos la prueba de hiperoxia, ¿no? Estos niños les ponemos oxígeno durante 10 minutos al 100% y vemos la saturación. Si no mejora la saturación, esa es una cianótica. Si mejora la saturación con oxígeno, esa es una cianótica. ¿Cuáles son las más frecuentes? 40% son de cortocircuito izquierda-derecha, que son las comunicaciones interventriculares, interauriculares, los ductos, ¿no? O bajar ya canal aurículo-ventricular, drenaje venoso anómalo, ¿no? De las obstructivas, 25% son coartación de aorta, que de lejos es el más común, junto con hipoplasia del ventrículo izquierdo. Menos común estenosis aórtica o estenosis mitral. Dentro de las cianóticas, obstructivos de corazón derecho, tetralogía de Fallot, ¿no? Y la falta de mezcla, transposición de grandes vasos, de grandes arterias, en las cuales, como vamos a ver, pues sí, la aorta sale del derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? Ah, puede que no encuentren síntomas o puede que sí haya síntomas, ¿no? Algunos pueden ser de tipo asintomático. Son pocos los datos que orientan a un diagnóstico de una cardiopatía congénita en el periodo neonatal. Por lo tanto, muchas veces nosotros a un niño que no mejora y que siempre está con necesidad de oxígeno, lo que hacemos es pedirle una evaluación al cardiólogo y que nos los haga un ecocardiograma, ¿no? ¿A quiénes? Esos niños cianóticos, a esos que tienen insuficiencia cardíaca, normalidades de la frecuencia cardíaca, soplos cardíacos o anomalías en los pulsos arteriales. ¿Cuál es lo más frecuente? Esto, niños que necesitan oxígeno si no están cianóticos, ¿eh? O que tengan soplos, ¿no? Ahora, no todos los niños soplan al primer día. Generalmente los soplos pueden aparecer después de 2, 3 días, a la semana o a las 2 semanas, ¿no? Una insuficiencia cardíaca por las cuales se puede manifestar también una cardiopatía. No es desde el comienzo, ¿no? Puede ser después de la semana o 2 semanas, muchas veces. Y viene el niño con cuadros de una insuficiencia cardíaca, ¿no?
Uno de los más comunes, comunicación interventricular. 20% de todas las cardiopatías, ¿no? Casi la mayoría, 85 a 90%, cierran espontáneamente y hay varios tipos, ¿no? Membranosa, muscular, de canal auriculoventricular o infundibular. Por localización, también podemos localizar, ¿no? Eh, los que son grandes, aquellas comunicaciones interventriculares grandes y que persistan por más de un año, esos son los que van a desarrollar hipertensión pulmonar, ¿no? Y pueden ya hacer un síndrome de Heisenberg, ¿no? El síndrome de Heisenberg son esas hipertensiones pulmonares crónicas por cardiopatía, generalmente CIA, CIBs o PCAs, en las cuales hay una inversión del shaft. Yo las puedo tener pequeñas, moderadas o grandes. Muchas veces lo clasifican por diámetro, pero generalmente las pequeñas no dan síntomas. Por ahí pueden encontrar un soplo sistólico, pero ni siquiera a veces necesita oxígeno. En un ecocardiograma está normal y no hay repercusión en una radiografía de tórax. En una moderada sí puede haber algo de sobrecarga del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, puede haber algo de taquiptia, taquicardia, y los soplos o los sistólicos pueden variar entre 2 a 4 de grado, ¿no? O 2 a 3, ¿no? Hay que escucharlo siempre entre el tercer al cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Puede haber en el electrocardiograma signos de crecimiento de cavidades izquierdas, ¿no? Y la silueta cardíaca ya se muestra grande, ¿no? En una radiografía. Para esto hay que sacar el índice cardiotorácico, ¿no? Ya saben, hay que medir el diámetro del tórax y después adentro, el diámetro del tórax se mide en los diámetros más amplios, sea en el izquierdo o en el pulmón derecho, o sea, por separado y después sumarlos. El diámetro más amplio en las cuales esté separado en el hemitórax, en el pulmón derecho, y también el más lejano en el pulmón izquierdo. Y después sumar los dos y dividirlo entre el diámetro del corazón. Cuando es grande ya va a haber problemas de insuficiencia cardíaca generalmente, ¿no? Manifestado por distrés respiratorio, hepatomegalia, a veces congestión pulmonar. El crecimiento ya es biventricular y hay una falla cardíaca, ¿no? El SEIA, acá para el tratamiento. En las comunicaciones pequeñas, cierre espontáneo. En las moderadas y grandes, tratamiento médico y quirúrgico, si es que requiere un diurético para disminuir precarga, por ejemplo, se lo damos. Y en las grandes, sí, a veces, como van con insuficiencia cardíaca, pues utilizamos digoxina y diuréticos, ¿no? Y tratar de referirlo a un centro de mayor complejidad, como el Instituto Nacional del Niño, por ejemplo, San Borja, que es la que sitio de referencia para nosotros, para este tipo de niños, ¿no? Los menores de 7 milímetros pueden cerrar, ¿no? Los mayores no siempre. Igual que en los sellas también. Los sellas, 70% de todos los sellas son ostión secundo, ¿no? Frecuente más en mujeres, recurrencia familiar, ¿no? Se asocia a un sella venoso, prolapso de válvula mitral. El CIA seno venoso, 10% de todas, puede ser tipo superior o inferior. Y el CIA tipo ostión primum, 5 a 10%, localizado en la base ya del septum o del tabique interauricular y se asocia a anomalías de la válvula. Entonces, de lejos, el más frecuente va a ser en la ubicación este, que está en la parte central, ¿no?, del tabique interauricular, donde se ubica la fosita oval, ¿no? Ahí está el defecto del ostium secundum. El ostium primum está más en la base del tabique, ¿no? Y por eso es donde puede comprometer las válvulas auriculoventriculares. Menos frecuentes son las de tipo venoso, que hay superior e inferior.
La mayoría son asintomáticos, pueden dar fatiga. Los sellas grandes pueden dar retraso pondoestatural porque no va a haber una buena oxigenación. Puede haber problemas respiratorios a repetición o síntomas de una insuficiencia cardíaca. En diagnóstico va en base al tamaño, ¿no? Eh, las pequeñas, que son de 3 a 5 milímetros, cierran en un 87%. Las de 5 a 8 pueden cerrar hasta un 80% y más de 8 milímetros no cierran. Que escuchar siempre el soplo tipo eyectivo pulmonar y esto para escuchar el sella en segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Cuando no hay freno. Ver si hay desdoblamiento en segundo ruido fijo, que esto no varíe con la respiración, ¿no? Bueno, en un recién nacido es difícil, pues, decirle que deje de respirar un ratito a ver si hay variación. El ecocardiograma es el gold estándar para el diagnóstico, ¿no? En las cuales lo que se ve ahí en el servicio, nosotros tenemos un ecógrafo a disposición las 24 horas del día. Y lo que hacemos es esto. Tratamos de ver este defecto, ¿no? Y medimos, ¿no? ¿Cuántos milímetros es la comunicación interauricular acá? Es aurícula izquierda, aurícula derecha y los ventrículos, ¿no? Igual, izquierdo, derecho. O también si se cuenta con un ecodoppler, con mucho mayor razón, ahí podemos ver el flujo, ¿no? El flujo vascular. Una radiografía de tórax no va a dar repercusiones, como les digo, si es del defecto pequeño, solamente en defectos grandes, en los cuales va a haber una cardiomegalia. Esta cardiomegalia. Hay prominencia del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? No hay ese típico corazón que tenemos. Fíjense que está acá en medio hinchadito, no da el aspecto como está el corazón. Y hay un aumento de la vascularización pulmonar, fíjense cómo está esto, aumento de trama a nivel vascular en todo el hilio, ¿no? Pulmonar. Cuando les hablaba sobre el índice cardíaco es esto. Yo trato de medir la parte más lejana del corazón, por ejemplo, a nivel derecho, de acá a acá. Mido esto, después mido la parte más lejana acá, que es acá más o menos. No necesariamente siempre tiene que ser en el mismo sitio. Yo puedo medir acá y acá puedo medir, esta es la más lejana. Bien, mido acá, ¿sí? Y después mido todo esto, todo el diámetro. Y hago el índice, hago la división, ¿no? Si es de más de 0,6, ahí decimos que hay cardiomegalia, en los cuales el corazón pues está ocupando más espacio que el que debiera. Tratamiento de primera línea, diuréticos. El diurético siempre para qué nos sirve cuando hay un problema cardíaco en las cuales esté descompensado. Me disminuye la precarga, ¿no es cierto? Entonces el corazón va a trabajar con mayor facilidad, ¿no? Eh, y lo quirúrgico ya es el cierre en una o el cierre en parche, ¿no? Eso lo hacen ya en institutos especializados. Acá en Cusco ningún hospital les va a hacer eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo es la indicación de cerrar una comunicación intraauricular? Y generalmente se hace esto, cuando hay un cortocircuito significativo. QPQS. Este índice QPQS es la circulación, la irrigación pulmonar versus la irrigación sanguínea. O sea, el gasto pulmonar versus gasto sistémico. Si es más de 1,5, en realidad es 1, ¿no? Pero acá dice 1,5 entre los 3 a 5 años, ¿no? Porque esos niños no van a desarrollar. Persistencia del ducto arterioso, bueno, esto lo hemos aprendido cuando hemos hablado de adaptación del corazón, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el ductus arterioso es
una comunicación que hay entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, ¿no? En los fetos, y que al momento del nacimiento esto se debe cerrar. Pero en algunos casos esto permanece abierto, sea por problemas a nivel cardíaco o a nivel pulmonar. 20% de los prematuros mayor de 32 semanas y 60% de menor de los 28 semanas tienen esto, por la inmadurez, ¿no? Del control del ductus. El ductus tiene que responder al oxígeno, ¿no? El oxígeno hace lo que se contraiga esto, pero hay unos receptores ahí pues, que hace que no capte esto y este ductus no se cierra, ¿no? Son niños que presentan fatiga durante la alimentación, diaforesis, taquipnia, taquicardia, puede haber ritmo de galope, hepatomegalia, pulsos atones, retraso pondoestatural desde el nacimiento. Se puede auscultar un soplo de eyección sistólico o soplo en maquinaria, que se llaman. Puede asociarse, como les dije, a hipertensión pulmonar. El diagnóstico por un electroencefalograma. Podemos hacer por el eje eléctrico cómo está, si está desviado hacia la izquierda o no, ver en las porciones B5 y B6, en las derivaciones B5 y B6, ver la onda R, cómo está, profundas, S, profundas en B1 y B2, el ecocardiograma, hay que visualizar la lesión, el tamaño, el diámetro, ¿no? ¿Qué diámetro tiene ese ductus, si es importante o no? Porque dependiendo de eso va a repercutir sistémicamente, ¿no? La radiografía de tórax, bueno, este es el ecocardiograma que ya saben, por ejemplo, acá es una comunicación, acá tenemos la arteria pulmonar, acá tenemos la aorta y la comunicación está acá. Y en el Doppler ahí ven el ductus, ¿no? En una radiografía de tórax, lo que pueden ver es una cardiomegalia, ¿no? Básicamente. Tratamiento, restricción de líquidos, porque si le aumento la cantidad de líquidos, pues va a haber una sobrecarga y va a hacer que ese ducto permanezca abierto, ¿no? Y lo que se quiere es que sea menos. Entonces ahí pues nos puede ayudar a restringir un poco en 20 mililitros, ¿no? Por ejemplo, si le correspondía 120 mililitros, muy bien, le voy a dar 100 nada más por día. Y el tratamiento médico va en base a AINES. Tenemos la indometacina, que tiene una buena respuesta, casi al 70% si lo utilizamos durante los primeros 2, 3 días, pues tiene efectos benéficos. Lo ponemos por 3 dosis, la mayoría oscilan entre 3 dosis a 5 dosis, una por día. Esta es la que utilizaba por años, ¿no? Porque no había antes ibuprofeno endovenoso, solamente había endometacina endovenosa. Ahora ya hay ibuprofeno endovenoso, incluso el año pasado hemos recibido unas ampollas de paracetamol endovenoso, ¿no? Entonces lo que estamos utilizando ahora en el servicio es paracetamol endovenoso. 15 miligramos por kilo, cada 6 horas por 3 a 7 días. Lo utilizamos 5 días, hemos hecho nuestra guía para 5 días. Si no se corrige ya, pues tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que cerrarlo. Coartación de la aorta es este estrechamiento que ven ustedes acá en la aorta casi descendente, ¿no? En la aorta descendente acá, y que va a alterar los pulsos y la circulación sistémica, ¿no? Va a haber una hipertensión arterial proximal a la estenosis y hay una hipotensión a este lado, distal a la estenosis. Por lo tanto, si hay como una represa acá, esto va a repercutir en el ventrículo, ¿no es cierto? En el ventrículo, sobre todo el izquierdo, que es de donde sale la aorta. Y ahí va a haber una sobrecarga de presión en la ventrícula izquierda. Y eso hay que manejarlo primero con diuréticos y sí es de emergencia el tratamiento ahí. Inmediatamente tiene que referirse.
Las cianóticas, tetralogía de Fallot. ¿Por qué es tetralogía de Fallot? Cuatro cosas. Estenosis de la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo hipertrófico, que es lógico, ¿no? Si hay una obstrucción acá que me está haciendo resistencia para que yo, como ventrículo, eyecte sangre, y al no conseguir mucho de esto, hablamos de estenosis, no de atresia, ¿no? Este músculo se hipertrofia, ¿no? Es como que está haciendo más ejercicio. También hay una comunicación interventricular y hay un cabalgamiento de la aorta, ¿no? La aorta está cabalgando entre los dos ventrículos, ¿no? Parte sale del derecho, parte sale del izquierdo, favorecido por esta comunicación, ¿no? Interventricular. Esos son los cuatro defectos. Muchas veces he diagnosticado esto sin ecocardio, solamente viendo una radiografía. Fíjense lo que es típico, y de verdad, las veces que lo he visto así. Esto se llama zapato sueco, esos que tienen plataforma, y es como un zapato sueco. Entonces, un corazón no muy grande, que le digo, pero sí tiene una punta elevada, redondeada y un poco levantada hacia abajo, porque se ve corazón hacia acá abajo, perdón, pulmón, ¿no? Se ve pulmón acá abajo. Está un poco como que levantada la punta del corazón, ¿no? Se puede hacer la ecocardio, lógicamente, que les pedimos igual la ecocardio y un electrocardiograma, ¿no? El tronco arterial común es un solo tronco arterial, o sea, no hay arteria pulmonar ni aorta, uno solo, de la cual después salen los dos, ¿no? Es raro. Su prevalencia es más o menos 1 a 2% de todas las cardiopatías. Y hay un mal alineamiento acá del tabique. Hay un soplo bastante fuerte. En el borde external hay que buscarlo, el borde external izquierdo, ¿no? Y hay un segundo ruido. La transposición de grandes arterias es como que se han cambiado de sitios la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? La aorta que debería salir del ventrículo izquierdo sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar que debería salir del ventrículo derecho sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto está asociado a un CIA, CIB o PCA, porque si no, no vivirían, ¿no? Si estaría todo cerrado, estos nacen y se mueren. No habría forma. Entonces, es poco frecuente. Es poco frecuente, felizmente, ¿no? Entonces, la sangre venosa llega a cavidades derechas y la sangre oxigenada proveniente del pulmón llega a cavidades izquierdas. La sangre pasa a la aorta, llevando nuevamente a la sangre a la circulación sistémica, sin oxigenarse en el pulmón. En el otro caso, la sangre sale a la arteria pulmonar, la cual la hace recircular nuevamente por el pulmón, ¿no? Y hay una pequeña porción que puede pasar, como les digo, mezclada, ¿no? Por eso se ve un poquito de sangre oxigenada que puede pasar acá, igual acá. Acá recircula otra vez, ¿no? Ya se oxigenó, pero otra vez se vuelve a oxigenar. Y acá la mayoría, más bien, es no oxigenada y una pequeña porción producido por el CIB que puede salir con la aorta. Son las cianóticas, ¿no? Son las que no se van a solucionar. Y por último tenemos las neurológicas. Defectos del tubo neural. ¿No? Los defectos del tubo neural empiezan embriológicamente a las 6 semanas de desarrollo, ¿no? Porque ahí es donde se forma el tubo neural. Acuérdense igual de embriología, ¿no? Ahí en las etapas bilaminar, trilaminar y después se va a cerrar y hace el tubo neural con una
parte cefálica y otra caudal. Entonces se tiene que cerrar a nivel de la cabeza y a nivel sacra. Cuando no se cierren en los focos cefálicos o caudales, ocurren defectos, ¿no? Si no es en la cabeza, hay los encefaloceles, ¿no? Y a nivel de lumbosacro están los mielomeningoceles, que tienen diferentes nombres de acuerdo a la composición, ¿no? Meningocele, que solamente son las meninges, es un quiste. Si se fijan acá, la médula está normal. Mielocistocele, en cambio, es diferente. Es un quiste del, de la médula. ¿Sí? Hay una alteración acá. Mielomeningocele, fíjate todas las raíces raquídeas de cola de caballo, cómo están metidos en un quiste. Mielocele, no hay el quiste. Ojo, cele es quiste. Cele es quiste. ¿Sí? En cambio, en este mielocele solamente hay médula, ¿no? No hay saco, que es diferente al mielo cistocele, en las cuales hay un saco. Cisto viene como de una vejiga, ¿no? Por eso se le llama la vejiga también cistografía, cuando decimos una observación de vejiga. Entonces ahí está. ¿Cuáles son los más frecuentes? Este y este. Menicocele, mielomenicocele. Sin compromiso medular, con compromiso medular. Se asocia generalmente a hidrocefalia, a malformación de Chiari tipo 2, en las cuales hay una herniación de cerebelosa, acá, ¿no? Asociado a déficit de ácido fólico, lógico. Este es uno de los mayores factores. Siempre una mamá gestante debe recibir ácido fólico, ¿no es cierto? También asociado a uso de ácido valproico. Por eso ácido valproico no se utiliza en mamás epilépticas, ¿no? Lo que utilizan los ginecólogos para una mamá epiléptica es carbamazepina, no ácido valproico. El diagnóstico prenatal se puede por dosaje de alfa-fetoproteínas en líquido amniótico o por ecografía. Lo más común, no invasivo, ecografía. Tratamiento debería ser precoz, entre los 48 y 72 horas, y nacidos por cesárea para que no se rompa durante un trabajo de parto vaginal, como en el onfalocele. Igual. 80% desarrollan posterior a la operación o a la plastía, desarrollan hidrocefalia. 80% de ellos. Y esto es en el otro polo, ¿no? En el polo cefálico. Cuando el tubo neural no se cerró bien en el polo cefálico, ocurre esto, que es encefalocele, una herniación del tejido cerebral, ¿no? Las meninges y el lipocefalorraquídeo. Hay varios tipos, encefaloceles occipitales, frontales, etmoidales, como en estos, ¿no? Y después hay alteraciones por tamaño a nivel cefálico. Las microcefalias y las megaloencefalias. Las microcefalias puede ser por una reducción en el número de neuronas, eso puede ocurrir desde el primer trimestre, los famosos TORCH, ¿no es cierto?, que no hacen desarrollar, o también puede haber microcefalias veras o verdaderas, en las cuales no hay una causa específica, solamente es un cerebro pequeño, perímetro cefálico por debajo del percentil 10, que pueden desarrollar retraso mental, ¿no? No suelen tener crisis epilépticas. Las megalencefalias, muchas de ellas son por aumento del número de neuronas, pero no crean que por mayor número de neuronas es más inteligente, al contrario, ¿no? Hay una distorsión de la conexión neuronal. Uno de los hemisferios puede aumentar en forma normal su tamaño y el niño presenta a veces epilepsias, ¿no?, graves, ¿no? Muchas veces hay que hacer lobectomías, ¿no?, para controlar las crisis, ¿no?, y evitar el grave retraso mental. Otra cosa son las hidrocefalias. Las hidrocefalias es el acúmulo de líquido dentro de los ventrículos laterales del cerebro y estos pueden desarrollarse ya intrauterinamente, ¿no?
o puede detectarse después del nacimiento, puede comenzar a desarrollar. Entonces, a estos niños nosotros, o a los que se les ha operado de mielomeningocele y que después crece la cabeza, se los deriva al neurocirujano para la derivación enteroperitoneal. Entonces, se les pone una válvula que va de los ventrículos laterales del cerebro, ¿no? Y se le saca por debajo de la piel, acá está, y se lo lleva por debajo de la piel hasta la cavidad peritoneal. Entonces, esta válvula se va a abrir cada vez que aumente la cantidad de líquido, ¿no es cierto? De líquido cefalorraquídeo. Entonces aumenta y como una valvulita va a salir, va a salir, va a salir. Entonces, al ya no haber esa, esa cantidad de líquido, el cerebro va a tener oportunidad de ese crecimiento, ¿no? La cranea, sí, esto es una incompatibilidad con la vida, es una ausencia completa de la bóveda craneana. Está asociado a polidramias también, ojo. También es un defecto del cierre del tubo neural, por lo tanto el ácido fólico es muy importante. Pronóstico, muy malo, casi 100% mueren en la primera semana después del nacimiento, ¿no? 100% de mortalidad. Entonces, estos son los que no hacemos nada, ¿no? Los dejamos, ¿no? Nace el bebé, ya los abrigamos ahí, los dejamos a un ladito. Cranioestenosis o craneosinostosis. Esto es el término que le damos al cierre prematuro de una o varias suturas craneales. Normalmente ustedes van a palpar dos suturas, ¿no es cierto? La pragmática y la lambdoidea. La pragmática se cierra desde los 6 meses hasta los 18 meses o 2 años inclusive, ¿no? Y la lambdoidea, que es la posterior, esa se cierra a los 3 meses, ¿no? Pero muchas veces hay un cierre prematuro de alguna de las suturas. Entonces, dependiendo de la sutura comprometida, va a dar alteraciones en el desarrollo asimétrico de la cabeza, ¿no? Y esto puede condicionar pues, algún problema de tipo neurológico, porque el cerebro busca por dónde quiere crecer, ¿no? A dónde le permiten crecer. Entonces, de acuerdo a la sutura, por ejemplo, si se cierra precozmente la sutura sagital, el cerebro comienza a crecer hacia adelante y hacia atrás. Y da un aspecto de cabeza que se llama escafocefalia, o dice en forma de barco, ¿no? Eso es cuando es una, ¿no? Cuando es varias, ya produce a veces ya problemas de hipertensión endocraniana, ya con compromisos neurológicos severos. Fíjense si solamente se cierra una de las suturas coronales, de un lado, y cómo va a estar la cabeza. Esto se llama plagiocefalia anterior. Y a veces son las dos, ¿no? Entonces ya no, todavía este está creciendo hacia este lado. Pero ¿qué pasa si las dos suturas coronales se cierran? El niño comienza a crecer hacia arriba. Y eso se llama braquicefalia. Entonces comienza a crecer hacia arriba. Ya no puede crecer hacia adelante. A veces la metópica en el recién nacido puede llegar casi hasta la mitad de la frente y eso está abierto, esa sutura. Muchas veces se cierra precozmente y comienza a dar como una pirámide, ¿no? Entonces está hacia adelante así, triangular hacia adelante. Entonces tenemos el cuadro de trigonocefalia. Cualquier identificación de esto tiene que ir derivado al neurocirujano para, ¿qué es lo que hace? Ah, ya, hay que abrir nuevamente esto, ¿sí? Hay que abrirlo nuevamente para que el cerebro crezca. Pero acuérdense, la cabeza del niño crece desde 35 centímetros a 50, 52 centímetros hasta los 3 años. De los 3 años hasta la etapa adulta son 5 centímetros nomás que crece en el cerebro. Pero las malformaciones renales pueden ser de diferentes niveles, ¿no es cierto? Puede ser de riñón propiamente dicho, en las cuales puede haber una ausencia o una hipoplasia o una alteración en la forma como riñón y herradura.
A nivel del uréter puede haber megauréter o doble uréter, ¿no? O que esté fuera de su sitio, ¿no? Uréter ectópico. A nivel de la vejiga puede haber desde agenesia, duplicación, divertículos. Y a nivel de la uretra puede haber válvulas que impiden que el niño presente una duresis, ¿no? O duplicaciones también. Entonces hay riñones ectópicos que no están en su sitio. Le hacemos una ecografía y este está en su sitio normal y el otro está en la parte inferior, ¿no? Y eso hay una alteración de toda la pelvis renal y toda la, el urétero, ¿no? Hay riñones en herradura, como en este caso, en las cuales hay muchas veces obstrucción a nivel pélvico. En todos estos casos, cuando se sospecha alteraciones, y en los casos de microtia, ¿no? O sea, los que tienen, no sé si habrán visto que tienen unos oíditos pequeñitos, o sencillamente no lo tienen, o no hay conducto auditivo, muchos de esos se relacionan con problemas a nivel renal. A todos los que tengan microtia hay que hacerles ecografía renal y pueden tener esto. Por ejemplo, acá es una uréter doble, ¿no? ¿Sí? Y se le hace una orografía excretoria, ¿no? Para ver cómo está, de dónde viene, está normal como en este caso, o está normal como en este. Megauréter, que puede ser también por ecografía, se puede diagnosticar, o por una orografía excretoria, ¿no? Y por último, algunas cosas para prevención de malformaciones congénitas. Antes se decía que todo niño que tenía una malformación debería pasar por genética, y así debe ser. Lo que pasa es que no tenemos un genetista, ¿no? Para todo Cusco tenemos un solo genetista que trabaja en el Hospital Regional de Cusco. Y todos estos padres que tienen un niño con malformación, al menos con malformación mayor hablo, deberían pasar por este especialista, ¿no? Para poder tener claro qué es lo que pueden hacer si quieren tener otro hijo, tienen el deseo de tener otro hijo, o ya no lo quieren tener por un trauma ya que pasaron, ¿no? Entonces, hay muchos factores que pueden influir en las malformaciones, ¿no? Uno es la edad, ¿no? Hay que tener los hijos a la edad adecuada, ¿no? Ni muy jóvenes ni muy viejos, ¿no? ¿Cuál es la edad ideal para tener hijos? Entre los 25 a 35 años, ¿sí? A los 25 años, nosotros tenemos una madurez no solamente física, sino también madurez psicológica, madurez social, porque bueno, después de los 25 la mayoría de la gente ya trabaja, y hasta los 35 años, ¿no? De esa manera podemos disminuir un poco el riesgo, ¿no? La consanguinidad, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay algún lazo de parentesco entre las parejas? Que genes recesivos se pueden potenciar, ¿no es cierto? Que puedan tener los dos y ahí pueden tener más riesgo de alteraciones que hay en la familia. Tener hábitos saludables, ¿no? Alimentarse bien, comer verduras, eh, adicionarse ácido fólico si se puede prevenir, hemos visto efectos del tubo neural sobre todo, ¿no? Mielomenicoceles, acreanias. Hacer ejercicio con moderación no significa que no se pueda ejercitar y que debamos tener una vida sedentaria. No fumar, ¿no? No consumir alcohol porque son hábitos que perjudican al niño, ¿no? Son hábitos no saludables. Hay que vacunarse contra la rubiola en el caso que no se hubieran vacunado. No todos se han vacunado contra la rubiola, ojo, la rubiola hace más o menos unos 16 años recién se comenzó a hacer campañas de vacunación contra rubiola, por allá en 2002 o 2004, incluso en los jardines, en los colegios, porque antes no se vacunaba, pero al año no había la vacuna, solamente era sarampión. En cambio, desde hace 16 años ya está
la vacuna de sarampión, papera, rubiola, ¿no? Sí existía, ¿no? Sí existía la vacuna, pero el Ministerio de Salud no la ponía, entonces la poníamos en forma particular muchas veces. Evitar pruebas radiológicas en lo posible, ¿no? Si no es necesario, pues no la haga. Las radiaciones físicas, el agente físico es un agente nocivo. Evitar el consumo de medicamentos en lo posible. Si no es necesario, pues no lo tome. ¿Ok? Eso es todo lo que les quería mostrar en esta maratónica clase, que he tratado de resumir todo lo que es malformaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna intervención, alguna duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? ¿Nada? Si no hay nada, chicos, nos vemos en la última clase el día martes, 3 de la tarde. Jueves de la siguiente semana creo que no está activo el calendario, así que ya no es problema, ya terminamos ahí. Y el examen es en el día fijado, el siguiente martes. Gracias, doctor. Hasta la Bien, próxima. listo, hasta el martes. Bien, doctor. Nos vemos con el grupo en 10 minutos. Sí, doctor. Ok. Gracias, doctor.